Bueno, muy bien. Ahí seguimos en la mañana de Miravoz. Pasaba Chico Antonio, con Agricultura Familiar. Bueno. Que viene al caso. Otro sector desmantelado. Otro sector desmantelado, exactamente. Buenos días, profe Andrés Lombardi. ¿Cómo andamos, Pablo, Cecilia? ¿Todo bien? Todo bien, el gusto de estar acá. Me pareció que hacía un montón de tiempo que no venía, pero vine hace 15 días, ¿no? Hace 15 días, sí, pero bueno. Se me hizo largo. Se hizo largo, bueno. Ya sabe que tienen las puertas abiertas acá de la mañana de Miravoz. Gracias. Bueno, ¿con qué nos va a deleitar esta mañana? Deleitar. Bueno, vamos a aprovechar, es un tema que a mí siempre me interesó particularmente, y bueno, vamos a aprovechar que estamos medio lejos de cualquier efeméride, ¿no? Bueno, 7 de agosto las invasiones inglesas, que es todo un tema, lo hablamos fuera del aire. Sí. Un poco, es una gesta heroica sin duda, y es un poco difícil de apreciar políticamente, digamos. Y yo te propuse este tema que viene a cuento con la canción que pasaron recién, y viene a cuento con lo que dijo el Pipi: estos tipos son los héroes de la sociedad rural. Sí. Que es el papel que tiene Rosas, Juan Manuel de Rosas, en la creación de la oligarquía argentina. La oligarquía entendida como los grandes terratenientes, ¿no es cierto? Que es la acepción que últimamente estamos usando. ¿Por qué? Porque si bien Rosas es reivindicado desde el campo popular en general, y es reivindicado tanto desde el nacionalismo conservador como del nacionalismo popular por diferentes causas, hay como una pata que queda ahí siempre dudando. Tuvieron que ver muchos historiadores de izquierda con esto, acerca de que Rosas era un estanciero. Claro. Sí. Y que por ende, según los cánones más estrictos de algunos historiadores marxistas ortodoxos, debería gobernar a favor de su clase. Y siendo que hay tantos estancieros y terratenientes en Argentina, indudablemente entonces Rosas debe haber tenido algo que ver con eso. El nacionalismo conservador por ahí lo reivindica desde el punto de vista del orden. El nacionalismo popular porque evidentemente tenía un gran apoyo en las masas, pero no se conoce mucho lo que hizo con respecto a las tierras y cuál fue el papel que jugó en ese sentido. En el origen de todo esto, aunque a ustedes les parezca mentira, están los ingleses. Cuando Rivadavia toma el empréstito de la Baring Brothers, el famoso por ser el primer préstamo muy recientemente creado el primer gobierno patrio, ¿no? Menos de 10 años después de la declaración de la independencia, en 1824, toma un empréstito con la banca inglesa. Bueno, sabemos que no llega ni la mitad de la plata, que se queda en comisiones. No sé si estaba Sturzenegger ya en esa época por ahí dando vueltas. Y lo poco que llega en letras del tesoro. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la garantía que pone el recientemente creado Estado por el préstamo ese? Bueno, a Rivadavia se le ocurre poner en garantía toda la tierra pública de las Provincias Unidas. En ese momento, bueno, básicamente alrededor de la provincia de Buenos Aires. Es decir, al estar en garantía de un préstamo a una banca inglesa, con esa tierra queda prácticamente inmovilizada, no se podía vender, no se podía hacer nada. Entonces se crea la enfiteusis, que es una institución romana, pero la enfiteusis acá tenía que ver con dar la tierra en una especie de alquiler. La idea original era dar extensiones no tan amplias de tierra, pero bueno, el mismo Rivadavia, con capital inglés de vuelta, crea una sociedad anónima, una asociación, la Río de la Plata Agricultural Association. Estoy mejorando mi inglés. Siempre con los ingleses los ingleses están desde el principio de todas nuestras calamidades. Por medio de esa empresa y por medio de una sociedad que se crea acá, en Buenos Aires, que es la Sociedad Rural Argentina, dirigida por Ambrosio Kramer. En un primer momento los apellidos son todos muy conocidos, tienen calles todos los que vamos a hablar. Empieza a adquirir grandes extensiones de tierra y ahí se crean los enfiteutas con unas extensiones de tierra enormes. Yo acá tengo muy chiquitito
algunos apellidos: Suárez Lastra, Míguez, Pacheco, Sáenz Valiente, Anchorena, Ramos Mejía, Lynch, Frías, Díaz Vélez, Rojas. Estos van a ser los enfiteutas que tienen extensiones de tierra enormes y que, como hace toda nuestra oligarquía, jamás pagaron el alquiler que era un canon, hasta que llegó don Juan Manuel. Don Juan Manuel, que, bueno, una de sus primeras, en su segundo gobierno, hay que diferenciar el primer gobierno de Rosas del segundo gobierno. El primer gobierno fue muy apoyado por los estancieros, porque era el gobierno del orden, el que venía a acabar con la anarquía, el que tenía controlado los malones. Ya en su segundo gobierno, Rosas se da cuenta que para gobernar necesita tener los resortes de una economía que estaba completamente extranjerizada. Exige el pago del canon a estos terratenientes, que se imaginaban que iban a tener la tierra gratis para siempre. Muchos no lo pagan. A hoy sería, pagar el impuesto a las grandes fortunas. El aporte a las grandes fortunas. Sí, yo creería... No lo pago nada de eso. Claro, yo creería que era algo mucho menor, mucho menos, menos significativo. Pero, digo, la respuesta. No lo pago nada. Bueno, los dueños, ¿viste? Los dueños, ¿Cómo se comportan los dueños? Sí. Al negarse a pagar muchos enfiteutas, y al ser muchos muy enemigos del régimen de Rosas, estas tierras se expropian. Hay algunos estancieros que están con Rosas. Anchorena, que era un gran amigo de Juan Manuel, lo apoyó siempre. Tomás, su hermano Nicolás, no. Hay una situación muy particular, que es el bloqueo de Francia, cuando las arcas de la Confederación necesitan más divisas. Ahí es cuando se aprieta sobre los enfiteutas. A su vez, al estar restringido el comercio externo, los estancieros se empiezan a enojar. Se produce el levantamiento de los libres del sur, como lo llama la historia liberal, que son los estancieros del sur, entre ellos un hermano de Rosas, que, bueno, son derrotados, y este hermano de Rosas termina exiliado en Montevideo. Esto para ver que la clase de estancieros no apoyaba necesariamente a Rosas. Lo apoyó en su momento porque le facilitaba los negocios, pero cuando la cosa se puso dura con el enfrentamiento contra los imperialismos, tanto francés como británico, ya dijeron: che, Rosas, déjate de joder, que nosotros queremos hacer negocios. Inclusive, más aún, en 1939, 1940, que son los peores años del gobierno de Rosas en cuanto a la oposición que tienen que enfrentar. Recordemos que ahí se produce la invasión de Lavalle, que vienen barcos franceses a tratar de derrocar al gobierno de Juan Manuel. Se lleva una desilusión muy grande al ver que el pueblo no estaba para nada de acuerdo con su cruzada libertadora. Es en este periodo que ya casi no hay plata, es poco negocio, y Rosas, con estas tierras incautadas a los enfiteutas que no pagaban, la empieza a vender con créditos de la Casa de la Moneda, en extensiones pequeñas de 5 leguas. La tierra no valía nada en ese momento. Una hectárea valía 1 peso y una vaca valía 20 pesos, para poner una relación, ¿no? Con una vaca te comprabas 20 hectáreas. Una extensión tan enorme de tierra, para una Argentina tan poco poblada en ese momento, la tierra valía muy poco. Cuando ya empieza a suceder una contracción muy fuerte del mercado interno, Rosas directamente decide regalar las tierras mediante con una carta de un juez de paz. Los jueces de paz era una red política muy importante que estaba en toda la provincia y la Pampa Húmeda que tenía Rosas, de militantes muy fieles. Mediante un juez de paz se acreditaba que un gaucho era un buen federal y te daban media legua, ponele, o una legua. Una legua son 3.000 hectáreas. ¿Una legua son 3.000 hectáreas. Sí.
miércoles. Yo he visto, un compañero allá de La Plata tenía un papel que le había dado a la familia firmado por Juan Manuel de Rosas, que en Mercedes le había dado una militaria. Se retrotrae. Este es el gaucho del Martín Fierro. El que tenía rancho y mujer. Sí. Y era un encanto ver cómo pasaba los días. Sí. Cuando cae Juan Manuel de Rosas, todos los enfiteutas que estaban en Montevideo vuelven, reclaman, no ya en calidad de alquiler sus tierras, sino en calidad de propietarios, y son indemnizados. Toda esta familia, todos estos que nombraste, estos divinos, que nos siguen sonando, digo. Exactamente. Son dos apellidos muy actuales. Sí. Ahí estaba, bueno, ahí muy actuales: Lynch, Suárez Lastra, Miggins, que fue director de la Sociedad Rural hasta hace poco, Martínez de Oz, no sé si lo mencioné también. Sí. Son todos apellidos que aparte no son españoles de patricios, no son un Godoy, un Ferreira, un Hernández. Son comerciantes del puerto que aprovechan la oportunidad que Rivadavia les da y se hacen con tierras. Claro. Son importadores y exportadores, en realidad. Sí, y hasta contrabandistas. Sí, ¿cómo estamos? Cuando cae Rosas, todos estos enfiteutas vuelven en calidad de propietarios, como dijimos, indemnizados por el gobierno nacional por todos los años que no habían podido usufructuar su tierra, o sea que aparte de tener extensiones enormes de tierra, tienen fortuna como para poder empezar a producirla. Ahí viene el ganado tarquino. Y los gauchos que habían obtenido esa tierra son expulsados. Es el gaucho que, como se hizo el capitalismo en Inglaterra, el tipo que queda libre para ser o empleado en algún lado, conchavado, y si no conseguís un conchavo por las 2 monedas que te dan, a la frontera. Claro. Como le pasa justamente a Martín Fierro, que pierde todo y lo mandan a un fortín. Bueno, esto justamente, ¿no? Rosas no tiene ninguna estatua en ninguna sociedad rural de todas las que existen en el país, y todas las sociedades rurales tienen un salón o un lugar que se llama Rivadavia. O Martínez de Oz. Martínez de Oz. Martínez de Oz fue el primero de 1866, porque la primera sociedad rural dicen que no tiene nada que ver con la que se hizo después, que las que hay ahora, que es de 1866. Curiosamente, el último presidente de la primera sociedad rural se llamaba Martínez de Oz, y el primer presidente de la nueva sociedad rural se llama Martínez de Oz, pero no tiene nada que ver, son cosas... En otra época te diría que es la casualidad permanente. Exacto, sí, pero bueno, y como siempre, en el origen de todo esto está el préstamo espurio que se hizo con los británicos, que ayuda a que la conformación de la actualidad de nuestra Argentina sea así y nuestra estructura productiva sea tan desbalanceada, ¿no? Así que podemos decir que Rosas también hizo un agrarismo popular, que su intención era que existan pequeñas parcelas de tierra, ya estamos pequeñas, son 3.000 hectáreas, no son tan pequeñas, pero es más o menos el modelo que se sigue en todo el planeta, y que acá es único en el mundo que haya con extensiones de tierras tan riquísimas y tan extensas. Claro. Y es lo que ha producido nuestra debacle. Yo creo que ningún plan económico funciona de los planes estos que quieren implementar los modernos del capitalismo, desarrollismo, inclusive del neoliberalismo, porque existen estos tipos, la oligarquía. Claro. En Chile, por ejemplo, el neoliberalismo funcionó muy distinto de lo que funcionó en Argentina. Y eso. Claro, sí, que es el origen, digamos, básicamente de cómo se estructuró el Estado-Nación. Exacto, ¿no? Exacto, y en poder de quién está. Sí, en torno del latifundio que le dio poder casi ilimitado a un sector muy chiquitito, que es el que sigue pujando y el que hoy está sosteniendo lo que es lo que decía el diputado Dalí. Mira cómo todo hoy y siempre, claro, ¿no? Son los héroes de la sociedad rural, hoy y siempre, desde los orígenes, como vemos, desde los orígenes de la conformación de nuestra patria, y todo aquel que ha intentado transformar o trastocar. Rosas, otro día si podemos hablar, Rosas es un
un moderno para la época, ¿no? Era un tipo, fue más que dueño de estancia, al principio fue CEO, ¿no? Le hizo ganar guita a mucha gente, hizo creó una estructura que tenía oficina en Río de Janeiro, Nueva York, en Londres. Era evidentemente un tipo con mucha contracción al trabajo. Y bueno, ahora podemos también decir que los intereses de Rosas no eran los intereses de los estancieros, sino que al contrario, los estancieros intentaron derrocarlo, más de una vez, y que Rosas fue el creador de los gauchos con propiedad, que terminaron expulsados de ella cuando Urquiza ganó la batalla de Caseros. Así es. Gracias, Andrés. Excelente. Bueno, excelente esta clase de historia que tiene que ver con la actualidad. Mucho. Muchísimo. Mira vos, 10 años de radio.